Buenas tardes compañeros, mi nombre es Sergio Rivera. Actualmente me encuentro realizando la especialización de gestión de proyectos. En esta ocasión les expondré según el curso de Stakeholders, Unidad 2, proponer el proyecto y aplicar la gestión de los interesados al proyecto. La propuesta que seleccioné fue un proyecto de desarrollo tecnológico basado en la autenticación biométrica en pruebas de estado y mecanismos de participación ciudadana como lo es el voto. La actividad se divide en 5 pasos que les expondré más adelante. El primer paso es la definición del proyecto aplicado. Como les mencioné anteriormente, seleccioné un proyecto de desarrollo tecnológico basado en la autenticación biométrica en las pruebas de estado. ¿Dónde? ¿En dónde se va a investigar? Este proyecto será aplicado en Colombia como el Estado Social de Derecho. ¿A quiénes? ¿A quiénes se va a investigar? Se tendrá en cuenta la participación de todos los ciudadanos colombianos, hombres y mujeres, que estén en la facultad ya sea de ejercer el derecho al voto y de presentar las pruebas de estado impuestas por el Ministerio de Educación, pruebas Saber, pruebas ITFES, CAES, pruebas TNT, pruebas PISA, etc. ¿Cuál es el problema? El problema que se identificó fue el mal procedimiento que ejercen las instituciones responsables a la hora de controlar, revisar y recolectar la información de los ciudadanos cuando realizan estas prácticas sociales, mostrándose como un reproceso y a su vez identificando el sesgo en la información. Las causas, ¿por qué se presenta el problema? El problema se presenta porque, dadas las circunstancias, se han logrado evidenciar que al momento de realizar las distintas prácticas sociales, como lo son el voto, ya sea para elecciones presidenciales, congresos, alcaldes, etc., se han presentado fallas en cuanto al montaje de los distintos centros de aplicación. Lo mismo pasa con las pruebas de estado. Otra causa, con base a la anterior, es la inseguridad que se presenta. Por un lado, cuando se ejerce el derecho al voto, la suplantación de documentos es muy común en distintas zonas del país, dado la desconfianza y la poca relevancia a la información que se quiere obtener. Lo mismo pasa con las pruebas de estado, además en el reproceso que se genera en la recolección de información por cada uno de los participantes, su identificación, el gasto de papelería, etc. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias generadas como aplicativo al proyecto? Como consecuencias negativas generadas por el problema, se identifican distintas variables que perjudican a las entidades competentes y o encargadas a la hora de gestionar con las prácticas sociales. Dichas variables pueden ser la suplantación de la información y documentación, el reproceso en cuanto a divulgación y recolección de la información, el gasto en papelería, hechos de corrupción al momento de emplear el voto. Como consecuencias positivas, después de aplicada una buena gestión al problema, se evidencia agilidad a la hora de presentar y de recoger la información de la población participante, veracidad y relevancia en la información, menos gasto de papelería, ayudando así a la disminución y mejoras del medio ambiente. Aporte. ¿Cómo cree que se puede solucionar el problema? El problema se puede solucionar incursionando en este desarrollo tecnológico, pero no solo en grandes ciudades, sino también en la totalidad del territorio colombiano. Además, es muy importante que por parte de las entidades públicas encargadas de ejercer y o estipular el desarrollo de estas prácticas sociales tengan los indicadores óptimos y a su vez personal, capacitando para lograr un buen procedimiento cuando se requiera. De igual manera, generando planes estratégicos que sirvan no solo para estas situaciones, sino también para servir como ayudas al DANE para la recolección de información de la ciudadanía. Seguido de la evaluación de la elección de las posibles variables, en este caso se identificaron dos que son variable principal y variable secundaria. La variable principal
que es la misma variable independiente, es decir, la causa, se presentan hechos y o prácticas sociales, ya sean el derecho al voto, presidencia, consejo, alcaldía, etc. Y pruebas educativas impartidas por el Ministerio de Educación, pruebas Saber, pruebas ICFES, pruebas TNT, PISA, etc. Por tal motivo se realizará una autenticación biométrica en las pruebas de estado y en el mecanismo de participación ciudadana, como lo es el voto. Y luego se identificó la variable secundaria, que es la misma variable dependiente, es decir, el efecto de la causa. Controlar, revisar y recolectar la información bajo los lineamientos de las instituciones encargadas de acuerdo al procedimiento o práctica social que se esté generando en el territorio colombiano. Después de identificar las características anteriores, como lo son dónde, a quiénes, las causas, las consecuencias, los aportes del proyecto de investigación, se generó el problema y con ayuda de las variables se planteó el siguiente título: Sistema de autenticación biométrica en prácticas sociales como mecanismo cualitativo en calidad de la información. En el segundo paso se planteó la matriz de consistencia, que es un instrumento fundamental de un trabajo de investigación, que consta de varios cuadros formados por filas y columnas, permitiendo al investigador evaluar el grado de conexión lógica y coherencia entre el título, el problema, los objetivos, la hipótesis, las variables, el tipo, el método, diseño, instrumentos de investigación, de mismo modo la población y la muestra correspondiente de estudio, facilitando una visión general de estudio aplicado. A continuación, si se observa la matriz de consistencia, se evidencia el problema que se identificó fue el mal procedimiento que ejercen las instituciones responsables a la hora de controlar, revisar y recolectar la información de los ciudadanos cuando se realizan estas prácticas sociales, mostrando como un reproceso y a su vez identificándose el sesgo en la información. Los objetivos. Tenemos objetivo principal, que es implementar un plan estratégico frente a las posibles variables que se puedan presentar en la ejecución de las pruebas biométricas aplicadas en el territorio colombiano. Y los objetivos específicos, que es recolectar la información de manera eficaz y veraz, implementar un nuevo software en los diferentes centros de aplicabilidad de pruebas, realizar los juicios de valor que permitan identificar las cualidades y defectos presentados a lo largo del proceso, evitar suplantación en las pruebas de estado, disminuir las fallas presentadas respecto al censo realizado a la hora de recibir a los aspirantes. La hipótesis que se planteó es: cuanto mejor sea la implementación y el control en las prácticas sociales mediante el software biométrico, el objetivo de brindar, recolectar y ejecutar la información de la población será más práctica, puesto que se evitarán suplantaciones, plagios y o pérdidas de documentos. Las variables son las mismas mencionadas anteriormente, que son dos, independientes y dependientes. Se presentan hechos y o prácticas sociales, ya sea el derecho al voto, presidencia, consejo, etc. Y pruebas educativas impartidas por el Ministerio de Educación. Pruebas Saber, pruebas ICFES, pruebas TNT, bueno, entre otros. Por tal motivo se realizará una autenticación biométrica en pruebas de estado y en el mecanismo de participación ciudadana, como lo es el voto. Las dependientes son controlar, revisar, recolectar información bajo los lineamientos de instituciones encargadas de acuerdo al procedimiento o práctica social que se esté generando en el territorio colombiano. Y la metodología del trabajo está compuesta por factores que consolidan el proyecto investigativo. Estas son: el tipo de investigación es cualitativa, el nivel de investigación descriptiva y de mejora, la población colombiana, muestra ciudadanos hombres y mujeres facultados para ejercer el derecho al voto y o estudiantes a los que se les requiere dichas pruebas de estado. Un ejemplo:
las pruebas de ingreso a la Universidad Nacional y o a otras universidades del Estado. Muestreo poblacional, técnicas de investigación, puntos de vista como gerente logístico y encargado en pruebas de estado y votaciones. Análisis e interpretación de datos, teorización. En el tercer paso se identificó el problema generado. El planteamiento del problema habla de la autenticación biométrica, es verificar la identidad de las personas por un medio de un rasgo único como la huella dactilar. Para esto debemos contar con un software y una base de datos quien, de la mano de la Registraduría Nacional, quien es la entidad que alberga esta información, validemos de una forma veraz que la persona que se está presentando sea la persona que se registró en la plataforma para acceder a realizar el proceso y que no se trata de una suplantación. El problema se presenta porque, dadas las circunstancias, se ha logrado evidenciar que al momento de realizar las distintas prácticas sociales, como lo son el voto, ya sea para elecciones presidenciales, congreso, etc., se han presentado fallas en cuanto al montaje de distintos centros de aplicación. Lo mismo pasa con las pruebas de estado, generando inseguridad. Cuando se ejerce el derecho al voto, la suplantación de documentos es muy común en distintas zonas del país, dando desconfianza y poca relevancia a la información que se quiere obtener. Además, se logra identificar un reproceso que se genera en la recolección de información por cada uno de los participantes, su identificación, el gasto de papelería, entre otros. En el cuarto paso se planteó la formulación de objetivos. Como objetivo general está implementar un plan estratégico frente a las posibles variables que se puedan presentar en la ejecución de las pruebas biométricas aplicadas en el territorio colombiano. Y como objetivos específicos se encuentra recolectar la información de manera eficaz y veraz, implementar nuevo software en los diferentes centros de aplicabilidad y de pruebas, realizar juicios de valor que permitan identificar las cualidades y defectos presentados a lo largo del proceso, evitar suplantación en las pruebas de estado, disminuir las fallas presentadas respecto al censo realizado a la hora de recibir a los aspirantes. Y el quinto y último paso para la justificación del problema se basa en dos preguntas importantes a responder, que son: ¿por qué cree que es importante investigar el tema? ¿Y cuáles son los beneficios que logran con el desarrollo de la investigación? La autenticación biométrica es un mecanismo que sirve para la buena administración y recolección de los datos de los ciudadanos en un sector determinado, ya sea departamento, región, entre otros, con el fin de demostrar mejores rendimientos en cuanto al no reproceso de información. Es decir, que emplea ciertas características tanto cualitativas como cuantitativas, tales como la agilidad a la hora de presentar y recoger la información de la población participante, veracidad y la relevancia en la información, menos gastos de papelería, ayudando así a la disminución y mejoras del medio ambiente, con la finalidad de evitar suplantaciones, de evitar recoger información sesgada y darle más importancia relativa para que generen cambios y mejoras en la toma de decisiones. Concluyendo, que es bueno ejercer el control de los diferentes ámbitos, tanto organizacionales como operativos, económicos, financieros y sobre todo sociales y culturales. Bueno, amigos, espero que este proyecto de investigación les haya servido como base para generar ideas. Agradezco su atención prestada. Muchas gracias.